Guía de práctica clínica basada en la evidencia para la atención integral de sífilis gestacional y congénita. La información aquí suministrada está basada en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Sífilis Gestacional y Congénita del Instituto Nacional de Salud del año 2022 y en la Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia para la atención integral de la sífilis gestacional y congénita. ¿Qué esperamos con esta guía? Pues contribuir a la reducción de las barreras estructurales, al mejoramiento de la calidad de la atención de las maternas y de los recién nacidos con diagnóstico de sífilis y, por supuesto, impactar de una manera muy positiva sobre los indicadores de cumplimiento. Dentro de los datos estadísticos tenemos la situación epidemiológica mundial, donde según la Organización Mundial de Salud se calculó que para el año 2012 se presentaron 5.6 millones de casos de sífilis en adolescentes y en adultos entre la edad de 15 y 49 años, con una tasa de incidencia mundial de 1.5 casos por cada 1.000 mujeres y por cada 1.000 hombres. Anteriormente ya se había reportado 18 millones de casos prevalentes de sífilis para ese mismo año. Esto supone que hay una prevalencia mundial de 0.5% en mujeres y en hombres entre la edad ya mencionada. Para el año 2016, la mayoría de los casos de sífilis congénita se presentaron en la región de África con el 61%, seguido de la región del Mediterráneo Oriental con el 17.1%, en Asia Suroriental con el 8%, en las Américas con el 7.7% y en el Pacífico Occidental con el 5.7%, siendo el porcentaje más bajo en la región europea con el 0.3%. En cuanto a la situación epidemiológica en América, en el año 2012, según la Organización Panamericana de la Salud, se presentaron 471.000 nuevos casos de sífilis en mujeres y 466.000 casos en hombres. Se presentó 22.800 casos de sífilis gestacional, teniendo en cuenta que esta información se dio en 37 países de los 52 existentes. Se estima que la tasa de incidencia de la sífilis congénita ha aumentado a través de los años, pasando del 0.7% de casos en 1.000 nacidos vivos, lo que refleja 10.318 casos notificados en el 2009, a alcanzar 2.1 casos por 1.000 nacidos vivos y 28.816 casos notificados en el 2017. Ya centrándonos en la situación epidemiológica a nivel nacional, tenemos que la sífilis gestacional desde el año 2016 ha presentado un incremento en el número de casos notificados y en su prevalencia. En el 2020 se registraron 8.987 casos de sífilis gestacional con una razón de prevalencia nacional de 14 casos por 1.000 nacidos vivos, lo que representa un incremento comparado con los últimos 3 años, del 74% frente al 2017, donde se presentaron 5.164 casos, del 53% frente al 2018, donde se presentaron 5.862 casos, y del 26.9% frente al 2019, donde se presentaron 7.083 casos. En cuanto a sífilis congénita, desde el año 2016 al 2020 se presentó un gran incremento de los casos notificados y de la incidencia. En el 2020 se registraron 1.767 casos con una incidencia nacional de 2.8 casos por 1.000 nacidos vivos, más los mortinatos, presentando incremento en la notificación comparado con los últimos 3 años, del 91% frente al 2017, donde se reportaron 922 casos, del 76% frente al 2018, donde se presentaron 1.000 casos, y del 48% frente al 2019, donde se presentaron 1.187 casos. ¿Qué es la sífilis? Es una enfermedad bacteriana producida por la Spirocheta treponema pallidum, es muy contagiosa. Esta espiroqueta es bastante frágil fuera del cuerpo, no soporta climas secos o temperaturas superiores a 42 grados centígrados. Es una enfermedad de curso crónico y afectación sistémica que atraviesa por diferentes etapas y manifestaciones y constituye un importante problema de salud pública en todo el mundo que afecta la calidad de vida y se acompaña de importantes niveles de morbilidad y mortalidad.
En cuanto a la vía de transmisión, es una infección de transmisión sexual. La madre la adquiere durante las relaciones sexuales por contacto directo con exudados infecciosos de lesiones. El chancro es la lesión más característica de sífilis, que puede estar en piel o en mucosas. Se da por medio de sexo por vía vaginal, anal u oral. También se puede transmitir por transfusiones de sangre contaminada con sífilis, especialmente si el donante está en la fase temprana de la enfermedad. También por compartir jeringas, especialmente en los consumidores de drogas intravenosas. En cuanto a los profesionales de salud, se ha documentado lesiones primarias en las manos después de realizar un examen clínico en fases tempranas de la enfermedad, pero pues esto realmente es muy raro. Otro modo de transmisión es prenatal vertical, cuando la madre con sífilis durante la gestación transmite la infección al bebé, ya sea por vía hematógena placentaria o durante el parto por el contacto sanguíneo o contacto con lesiones en los genitales de la madre. La transmisión de la sífilis de la madre al feto es más probable si ella está en la fase temprana de la enfermedad, pero puede producirse durante todo el periodo de latencia, incluso luego de 4 años. La lactancia también es otro medio de transmisión, solo si existen lesiones sifílicas en las mamas, y la transmisión sería por inoculación directa. En cuanto al periodo de transmisibilidad, cuando están presentes las lesiones mucocutáneas húmedas de la sífilis primaria y secundaria, hay más probabilidad de transmisibilidad. Las lesiones de las sífilis secundarias pueden reaparecer con frecuencia cada vez menor en un lapso de hasta 4 años después de la infección. Sin embargo, la transmisión de la infección es rara después de los 2 primeros años. Hay que tener en cuenta que una persona puede ser infectante hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento. El reservorio pues somos los seres humanos y el periodo de incubación es de 10 a 90 días en un promedio de 3 semanas. Definiciones de caso. Hablamos dentro de la sífilis gestacional del caso probable y del caso confirmado. Caso probable es toda mujer gestante, puérpera con aborto en los últimos 40 días, con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis, como por ejemplo una úlcera genital, erupción cutánea, placas en las palmas y en las plantas, que tenga una prueba treponémica rápida positiva, que no haya recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación. También en todos los casos se debe solicitar prueba no treponémica y esta debe ser reportada en diluciones. Un caso probable no se notifica con el SIVIGILA. Y hablamos de un caso confirmado en toda mujer gestante puérpera con aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis, como los ya mencionados anteriormente, que tenga una prueba treponémica rápida positiva acompañada de una prueba no treponémica reactiva. Hablamos de que es reactiva cuando las diluciones son mayor o igual a 1.8 o también se han encontrado casos menor valor de 1 en 2 o de 1 en 4. Que no haya recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que tenga una reinfección no tratada. Ese es el caso confirmado. Los casos confirmados deben ser notificados al SIVIGILA. Hablamos de una reinfección en una gestante o mujer en puerperio 40 días posparto que después de haber recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo al estadio de la enfermedad, presenta durante el seguimiento clínico y serológico la aparición de lesiones compatibles en genitales o en piel, o un aumento en los títulos de las pruebas no treponémicas de 4 veces o de 2 diluciones con respecto a la prueba no treponémica inicial. Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto con diagnóstico de sífilis primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y que 6 meses después los títulos de la prueba no treponémica no exceden 4 veces o 2 diluciones. Y gestante o mujer en puerperio con diagnóstico de sífilis primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y que 12 meses después los títulos de la prueba no treponémica no exceden 4 veces o 2 diluciones.
Sífilis congénita es aquel caso que cumple al menos uno de los siguientes criterios. Fruto de gestación, sea mortinato nacido vivo, de madre con sífilis gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado, sin importar el resultado de la prueba no treponémica del neonato. Es todo fruto de gestación con prueba no treponémica con títulos 4 veces mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por encima del título materno. Es todo recién nacido de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al examen físico y con exámenes paraclínicos sugestivos de la enfermedad. Todo fruto de gestación con demostración de treponema pálido por campo oscuro, inmunofluorescencia u otra coloración o procedimiento específico en lesiones, en secreciones, en placenta, en cordón umbilical o en materia de autopsia. Dentro de las manifestaciones sugestivas de sífilis congénita primaria, al examen físico, en menores hasta los 2 años de edad podemos encontrar bajo peso, prematurez, pénfigo palmoplantar, un rash, hepatosplenomegalia, fisuras peribucales, rinorrea mucosanguinolenta, acúmulo de cantidades anormales de líquido en 2 o más zonas del cuerpo de un recién nacido. En cuanto a los paraclínicos, dentro de la enfermedad de sífilis podemos encontrar un cuadro hemático alterado con una hemoglobina y hematocrito disminuidos, que nos representa una anemia. Podemos encontrar leucocitosis, es decir, leucocitos aumentados. Podemos encontrar trombocitopenia, unas plaquetas menores a 150 miligramos en un recién nacido a término o menores a 170 miligramos en un recién nacido pretérmino. Pueden encontrarse linfocitos en líquido cefalorraquídeo aumentados, que nos haría pensar en meningitis aséptica. Podemos encontrar aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa, que son enzimas hepáticas aumentadas. También podemos encontrar bilirrubinas aumentadas. Dentro del examen de orina podemos encontrar proteínas presentes, sangre presente, cilindros presentes. Dentro de las manifestaciones sugestivas de sífilis congénita secundaria, entre la edad de los 2 a los 20 años, en el examen físico podemos encontrar la famosa tríada de Hutchinson, que se caracteriza por dientes en tonel, por una queratitis intersticial, que es una reacción inflamatoria de la córnea, y por una sordera laberíntica. Otras manifestaciones clínicas a largo plazo de la enfermedad es una nariz sencilla de montar, una osteocondritis que va a producir una tibia en sable, que es como una tibia doblada, alteraciones articulares, una rodilla de Cluton, que es una rodilla como más grande de lo normal, y una parálisis juvenil general progresiva. Existe una clasificación de la sífilis. Hablamos de una sífilis primaria cuando se presentan úlceras llamados chancros, usualmente son unitarios, aunque también pueden presentarse varios chancros. El tiempo que transcurre entre la infección por sífilis y la aparición del primer síntoma puede variar de 10 a 90 días con un promedio de 3 semanas. El chancro es una úlcera que no causa dolor, aparece en los genitales, en el recto, en la boca. También puede aparecer inflamación de ganglios linfáticos en el área adyacente. Aproximadamente un tercio de las personas no tratadas progresan a la segunda etapa de la enfermedad, que sería la sífilis secundaria. Suele presentarse de 2 a 8 semanas después de la aparición de las primeras lesiones. Los síntomas más comunes son la erupción en la piel, que involucra las palmas de las manos y las plantas de los pies. Pueden haber lesiones en boca y en genitales en forma de parche. También se presenta inflamación de los ganglios linfáticos, alopecia, fatiga, pérdida del apetito, dolores articulares y fiebre. A este nivel está comprometido el sistema nervioso central. En un 40% se puede presentar cefalea, meningismo, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Esto lo conocemos como una neurosífilis. Esta es la etapa muy contagiosa y aunque resuelve en unas cuantas semanas, en algunos casos puede durar por más de un año.
La enfermedad puede progresar hasta la fase latente y fase terciaria de la enfermedad si no se administra ningún tratamiento. La sífilis latente se da tras la involución de la sífilis en la etapa secundaria. Si está dentro del primer año de vida, si está dentro del primer año de la infección, se habla de sífilis latente temprana, la cual puede ser contagiosa y es el periodo en el cual se presentan recaídas y cada recurrencia es menos florida después del primer año de infección. Ya estamos hablando de una latente tardía, que es una enfermedad inflamatoria poco progresiva que puede afectar cualquier órgano, por lo general no contagiosa. El 60% al 70% de los pacientes infectados no tratados permanecen en esta etapa por toda la vida, es decir, aquí podemos encontrar el paciente asintomático. La sífilis terciaria es la etapa final que sigue la infección inicial después de 3 a 20 años si no fue tratada y se caracteriza por lesiones en los órganos internos comprometiendo el sistema nervioso central. Aquí es donde hablamos de una neurosífilis. Pueden haber patologías cardiovasculares como una inflamación de la aorta, o sea, una aortitis o un aneurisma. Puede haber sífilis gomosa, que son lesiones destructivas de la piel y de los huesos, lo cual provoca grandes complicaciones y hasta la muerte. Hablamos de sífilis gestacional, ya fue descrita, es durante la gestación, es el posparto del puerperio inmediato y puede encontrarse en cualquiera de sus fases. La sífilis congénita, pues es cuando la madre se la transmite al bebé durante la gestación o durante el parto. Esta sífilis congénita se clasifica según el momento de aparición de las manifestaciones clínicas. La sífilis congénita temprana es la que se presenta antes del segundo año de vida y mientras más tempranamente se presente tiende a ser más grave y puede ser fulminante. Puede presentar que el niño crezca con serias deformidades y se asocia a una mortalidad alta. Y la sífilis congénita tardía se presenta después de los 2 años de edad y se asemeja a una sífilis terciaria y puede perdurar durante toda la vida. Bueno, en cuanto al porcentaje de transmisión, la transmisión de la infección de la madre al feto en la sífilis materna primaria es del 70% y en la secundaria es del 90 al 100%. En la latente temprana es del 30% y la latente tardía la transmisión puede disminuir hasta alrededor del 20%. Hay que tener en cuenta que si la madre se infecta en las primeras semanas de gestación se produce un daño fetal severo y un pequeño porcentaje termina en aborto espontáneo. Si se infecta después de la semana 16 de gestación, esta puede evolucionar hacia el aborto en un 25% y hacia un mortinato en un 25%. O a una infección congénita en el 50% de los casos. La infección de la madre al final de la gestación se traduce en una amplia transmisión al feto. Se estima que hasta el 90% de los recién nacidos de madres con sífilis no tratada adquieren la sífilis congénita y muchos no desarrollan síntomas hasta 2 semanas o 3 meses después de haber nacido. Bueno, para el diagnóstico de sífilis tenemos las pruebas más comunes que son las pruebas no treponémicas, son las de mayor utilidad. Una prueba no treponémica reactiva nos puede indicar una infección actual, una infección reciente, tratada o no tratada, o también puede indicarnos un falso positivo. Rara vez los falsos positivos de las pruebas no treponémicas tienen títulos superiores a 1.8 diluciones, generalmente se dan títulos más bajos. Pueden presentarse excepciones en gestantes usuarias de drogas intravenosas, infecciones agudas, enfermedades autoinmunes, agudizadas, VIH, neumonías, malarias, lupus, hepatitis. Puede este tipo de patologías generarnos títulos altos sin tener sífilis. En estos casos pues estaríamos hablando de falso positivo. El VDRL, que es una prueba no treponémica, se torna positivo a las 3 o 5 semanas del contacto. Los títulos van aumentando hasta la fase secundaria cuando se tiene el pico y luego van disminuyendo gradualmente a un nivel estable o hasta ser negativos aún sin tratamiento. Las pruebas no treponémicas resultan negativas con el tiempo después del tratamiento, sin embargo en algunos pacientes los anticuerpos no treponémicos pueden permanecer con un título bajo durante largo tiempo o incluso durante toda la vida. La serología, los exámenes secuenciales de un paciente deben ser realizados con una misma prueba.
y preferiblemente en el mismo laboratorio. Tanto el RPR como el BDRL, que son pruebas no treponémicas, son buenos marcadores de la infección en su fase aguda y útiles en el control de la respuesta al tratamiento. Como ya les dije anteriormente, el BDRL es la prueba de elección, especialmente en el diagnóstico de neurosífilis en muestras de líquido cefalorraquídeo. Se ha considerado que títulos mayores a 1.8 son verdaderamente positivos, sin embargo se ha encontrado en muy pocos casos que pueden haber falsos positivos. Otro tipo de pruebas son las pruebas treponémicas, son un poco más complejas y más costosas. Aquí tenemos la TPHA, TPPA, FTABS. La FTABS es una prueba de inmunofluorescencia indirecta y es una técnica de referencia, aunque su interpretación puede ser bastante subjetiva. La TPHA es una técnica más económica y fácil de realizar. Las pruebas de Western blot también se realizan en aquellos casos donde la FTABS es indeterminada y se necesita aclarar la duda. Tenemos las pruebas rápidas que son muy utilizadas, incluyendo la cromatografía confirmatoria de sífilis, son aceptadas por la Organización Mundial de la Salud para un diagnóstico de sífilis en gestantes, permiten un diagnóstico rápido y fácil, vienen tiras individuales y el resultado se lee en minutos. Esto nos ayuda a evitar tratamientos o manejos innecesarios, son muy económicas y ahorran mucho costo. Las acciones del laboratorio. Para la realización de la prueba rápida se puede utilizar suero, plasma o sangre total recolectada por venopunción o punción dactilar. Para las pruebas no treponémicas, también como especialmente el BDRL, también se puede usar muestra de líquido cefalorraquídeo. Para las pruebas no treponémicas y treponémicas se usa suero preferiblemente en ayunas y la muestra del recién nacido debe tomarse de la vena periférica, ya que el cordón umbilical no es recomendable por el traspaso de anticuerpos maternos. Para la interpretación de las pruebas, tenemos que una prueba no treponémica y treponémica negativas excluyen la infección. Una prueba no treponémica y treponémica positiva nos habla de una infección por sífilis. Una prueba no treponémica negativa y una treponémica positiva nos estaría hablando de una cicatriz serológica. En el caso de la gestante con antecedentes sífilis de la gestación actual que recibió tratamiento adecuado y los títulos no treponémicos actualmente son bajos, se considera que estamos hablando de una situación de cicatriz serológica, por lo que no requiere prueba confirmatoria. Si se considera el caso como cicatriz serológica, debe tenerse certeza de la aplicación de la medicación a través del registro en la historia clínica, donde se haya especificado la fase de la enfermedad, las dosis aplicadas, la fecha respectiva de aplicación y el servicio que supervisó la aplicación. Si hay dudas en lo anterior, se considera como un caso de sífilis gestacional y se recomienda hacer seguimiento mensual durante toda la gestación. Aquellas mujeres con antecedente de sífilis que fueron tratadas adecuadamente antes de la gestación, pero con serología reactiva, deben tener igualmente en su gestación actual un seguimiento a los 3, 6, 12 y 24 meses luego de terminar la gestación y el tratamiento. Y si tenemos una prueba no treponémica positiva y treponémica negativa, estaríamos hablando de un falso positivo, donde una prueba no treponémica debe tener prueba treponémica o confirmatoria negativa. En cuanto a sífilis congénita, en el recién nacido hay que tener en cuenta que el diagnóstico de sífilis congénita basado en las pruebas no treponémicas y treponémicas es difícil debido a la transferencia placentaria de anticuerpos IgG de la madre al feto. Pueden ser negativas si la madre presenta títulos bajos o si fue infectada al final de la gestación, o pueden ser positivas pero a expensas de anticuerpos IgG transferidos. Por ello no se recomienda la realización sistemática de las pruebas treponémicas en el niño. Se han utilizado pruebas de ELISA, IgM y FTABS para diagnosticar sífilis congénita, sin embargo, pues estas tienen poca sensibilidad.
La demostración de los treponemas pálidos por el campo oscuro o anticuerpo fluorescente en muestras de lesiones mucocutáneas de la placenta, el cordón umbilical, del material de autopsia se consideran como diagnóstico confirmatorio. Sin embargo, pues en nuestro medio la disponibilidad de estas pruebas es muy baja. Y hay que tener en cuenta, dato importante, que todo neonato con títulos de PRP, BDRL 4 veces mayor que los títulos de la madre, o lo que equivale a un cambio en 2 diluciones o más, por ejemplo 1.8 o 1.32, se considera criterio diagnóstico de sífilis congénita. Tratamiento de sífilis. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, los estadios tempranos, o sea, sífilis primaria, secundaria y latente temprana, se tratan con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades en dosis única intramuscular, aunque debido a las altas tasas de sífilis gestacional y congénita en nuestro medio se recomiendan 2 dosis de aplicación semanal, y en los estadios tardíos, o sea, en la latente tardía, indeterminada y terciaria, aplicación de 3 dosis semanal. La Guía de Práctica Clínica de Colombia y el Centro de Control de Prevención de Enfermedades como tratamiento de sífilis gestacional recomienda únicamente el uso de penicilina benzatínica, aún en caso de alergia a la penicilina, por lo cual sugieren hacer una previa desensibilización. Para realizar la desensibilización oral para las personas alérgicas a penicilina, se recomienda con una solución de penicilina B potásica suspensión oral de 250 miligramos por 5 cc equivalente a 400.000 unidades, es decir, 80.000 unidades por centímetro cúbico. Se debe aplicar 14 dosis, una dosis cada 15 minutos, en un tiempo total de 3 horas y 45 minutos para una dosis acumulada de 1.296.700 unidades. Recomendaciones importantes de la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud. En toda gestante que acude a control prenatal se recomienda realizar una historia clínica completa, haciendo énfasis en antecedentes relacionados con infecciones de transmisión sexual, lesiones compatibles, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento previo de la paciente y sus contactos sexuales. En todas las gestantes se recomienda utilizar las pruebas treponémicas rápidas realizadas en el sitio de atención para el diagnóstico de caso probable de sífilis gestacional durante la primera consulta de control prenatal. En mujeres gestantes con prueba treponémica rápida inicial negativa, aplicada en el sitio de atención, la misma prueba debe repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento de trabajo de parto y en el posaborto, así como en la primera consulta en caso de parto domiciliario. En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba no treponémica reportada en dilución, en la cual será realizada cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto o el posaborto, así como en la primera consulta posparto en caso de un parto domiciliario. En él o los contactos sexuales de la mujer con sífilis gestacional se recomienda administrar el tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir, 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica intramuscular, dosis semanal por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. En la mujer con sífilis gestacional con diagnóstico de reinfección, se recomienda repetir el tratamiento con esquema de penicilina benzatínica 2.400.000 unidades intramuscular, una dosis cada semana hasta completar 3 dosis. Los casos de sífilis congénita deben ser manejados con penicilina cristalina de 100.000 a 150.000 unidades kilo día, administrando 50.000 unidades kilo dosis intravenosos cada 12 horas los primeros 7 días de vida y luego 50.000 unidades kilo dosis intravenoso cada 8 horas hasta completar 10 días.
En caso de compromiso del sistema nervioso central en el recién nacido a término, el tratamiento se hará con las mismas dosis de penicilina cristalina, pero por 14 días. Todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar seguimiento clínico y serológico con pruebas no treponémicas cada 3 meses hasta el año de edad, para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones hasta la negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos, al menos 2 mediciones separadas utilizando la misma técnica. Si el recién nacido tuvo compromiso del sistema nervioso central, a los 6 meses se le debe hacer punción lumbar para verificar la normalidad de los parámetros en el líquido cefalorraquídeo de acuerdo con la edad. Si persiste algún parámetro alterado, debe recibir tratamiento nuevamente, ajustado con el peso actual del paciente. La disminución adecuada de los títulos de las pruebas no treponémicas que indican curación en sífilis primaria y secundaria corresponde a 2 diluciones, es decir, 4 veces a los 6 meses. En la latente temprana, 2 diluciones en un año, y en la latente tardía y terciaria, 2 diluciones entre 12 y 24 meses después del tratamiento. En cuanto al control de la materna, se debe recomendar abstenerse de tener relaciones sexuales mientras no se complete el tratamiento y no desaparezcan las lesiones, así como evitar relaciones sexuales con las parejas que no hayan sido tratadas para evitar reinfectarse. En el caso de que la gestante sea alérgica a la penicilina, debe ser desensibilizada y tratada con penicilina según el tratamiento recomendado. No se recomienda tratamientos diferentes a penicilina como eritromicina, citromicina o ceftriaxona. Hay que tener en cuenta que las tetraciclinas y doxiciclinas no se utilizan durante la gestación. Una madre con sífilis gestacional que haya sido tratada adecuadamente, donde haya descenso de 2 diluciones, es decir, 4 veces, en las pruebas no treponémicas y no haya evidencia de reinfección o recaída, así como en los casos en que las madres hayan sido tratadas adecuadamente antes del embarazo y los títulos permanezcan estables o bajos en el embarazo actual, es decir, que presente una cicatriz serológica, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda una única dosis de penicilina benzatínica de 50.000 unidades kilodosis intramuscular y un seguimiento serológico. Es importante realizar el seguimiento a todo recién nacido con sífilis congénita. Los hijos de madres con serologías reactivas al parto deben recibir seguimiento clínico y serológico con pruebas no treponémicas cada 2 y 3 meses hasta que sean no reactivas o los títulos disminuyan 4 veces. Los anticuerpos no treponémicos disminuyen a los 3 meses de vida y deben ser no reactivos a los 6 meses de edad, si el niño no fue infectado o fue infectado pero adecuadamente tratado. Si los títulos no disminuyeron o aumentan después de los 6 o 12 meses de edad, el niño debe ser reevaluado, incluso con punción lumbar y tratado con penicilina G parenteral durante 10 días. Si los títulos son reactivos a los 18 meses de edad, se está ante un caso de sífilis congénita y debe ser manejado igualmente. Bueno, para resumir un poco, tenemos que llega una mujer gestante al control prenatal. A esta persona se le debe realizar historia clínica completa con énfasis en antecedentes de ITS. Se debe realizar una prueba rápida para sífilis en el lugar de la atención. Si la prueba rápida no es positiva, entonces siguen controles prenatales. Se realiza prueba rápida para sífilis en el lugar de la atención cada trimestre, en el momento del trabajo de parto, en el posaborto o en la primera consulta si el parto fue domiciliario. Pero si la prueba rápida para sífilis es positiva y la paciente tiene historia de alergia a las penicilinas, se debe realizar desensibilización con penicilina B potásica vía oral. Si no es alérgica a penicilina, se trata a la paciente con penicilina benzatínica 2.400.000 unidades intramuscular aplicadas en el mismo momento de conocer el diagnóstico. Se debe solicitar prueba no treponémica, la cual debe reportarse en diluciones. Si esa prueba sale nuevamente positiva, se debe continuar tratamiento con penicilina benzatínica
Pero si es negativa, entonces sigue en control prenatal y se debe realizar prueba rápida cada trimestre de embarazo, en el momento del parto, en el posaborto, en la primera consulta, si el parto fue domiciliario. Para resumir el tratamiento de sífilis congénita, tenemos un fruto de gestación de una mujer con antecedentes de sífilis gestacional en el embarazo actual. Si el recién nacido cumple con definición de caso de sífilis congénita, se debe administrar penicilina cristalina de 100 a 150 mil unidades kilo día, administrar 50 mil unidades kilo dosis intravenoso cada 12 horas los primeros 7 días de vida y luego 50 mil unidades kilo dosis intravenoso cada 8 horas hasta completar los 10 días. Si hay compromiso del sistema nervioso central, debemos aplicar las mismas dosis por 14 días. Si el recién nacido no cumple definición de sífilis congénita, se aplica solo una dosis de penicilina benzatínica 50.000 unidades kilo intramuscular como profilaxis para infección por sífilis. Se debe hacer seguimiento con prueba no treponémica cada 3 meses hasta el año de edad, hasta la negatividad o hasta tener títulos persistentes bajos, al menos 2 mediciones separadas utilizando la misma técnica.